Muy buenos días, hermanos. Les habla otra vez, con la ayuda del Señor, el hermano Alexander Castellanos. Estamos estudiando esta bella carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Filipos y estamos ya en el capítulo 2. El tema que allí se desarrolla, por supuesto, los temas que se desarrollan llevan una cadena, llevan el mismo sentimiento y el hilo de pensamiento que se presenta. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estamos estudiando los versos 5 hasta el 11. En esta parte vamos a ver lo que se revela pues el sentir de Jesús. Esta parte está comprendida específicamente en los versos 6 al 8 del capítulo 2. Miren lo que vamos a leerlos y después los vamos a estar analizando. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que cuando hablamos de que se revela el sentir de Jesús, vemos que ese sentir es desinteresado y se despoja de sí mismo. El himno dedicado a Cristo comienza con la preexistencia de Jesús en el cielo. Ya lo hemos visto y aquí se repite pues. El cual siendo en forma de Dios, dice. Esto es que Jesús existía en el cielo con Dios antes de venir a la tierra. Esta es una realidad. Otros pasajes que se relacionan con su preexistencia, por ejemplo, vamos a leer algunos de ellos. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, los versos 1 y 2. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Yendo hasta el verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí es bien clara esta situación, pero fíjense que aquí mismo en el Evangelio de Juan, si vamos al capítulo 17 y el versículo 5, miren cuando él está orando a su Padre en sus últimos instantes, que ya estaba por ser él arrestado, dice en 17:5 de Juan, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, que hay muchas citas más, hermanos, pero basta con estas que hemos leído. Hay dos palabras en el idioma griego para la palabra forma, y esto lo vamos a estar estudiando en el desarrollo de esta lección y de las siguientes lecciones de este tema. Estas palabras se usan para la palabra forma en el texto, o sea, morfe. Si a usted le gusta saber la escritura del idioma griego, después de
la letra, bueno, se lee mor, luego P, una H y una E, pero se pronuncia morfe. Y la otra es chema, pero se escribe con S y luego chema con la letra Ch que está compuesta de la C y la H, que se conoce pues en el idioma español. Entonces, morfe y chema indica condición. O sea, los griegos a menudo usaban las palabras de un modo intercambiable. O sea, esto es como dos palabras sinónimas, pero en el texto están contrastadas. En el contexto, morfe se refiere a la naturaleza esencial de una persona o cosa que no cambia. La naturaleza, pues, de una persona o cosa que no cambia. ¿Ve? Eso es lo que indica la palabra morfe. Mientras que la palabra chema se refiere a la apariencia externa. Óigase bien, la apariencia externa que sí puede cambiar y que de hecho cambia. Entonces, hay un comentarista que escribió que la expresión forma de Dios se refiere a la suma de las cualidades de Dios, o sea, a la totalidad, pues, de las cualidades que hacen que Dios sea Dios. ¿Ve? No solamente 1, 2, 3, 4, 5 cualidades, sino cuando dice que asumió en forma de Dios, no está diciendo que algunas cosas las tuvo de Dios, pero otras no, sino que es la suma de todas esas cualidades que hacen que Dios sea Dios. ¿Ve? En varias traducciones se lee la naturaleza de Dios o naturaleza divina, o algo parecido. En otras traducciones dice Cristo mismo era como Dios en todo. Fíjese bien, Cristo mismo era como Dios en todo. Entonces, el apóstol Pablo afirmó además que Jesús era igual a Dios. Él lo está diciendo claramente. Está diciendo que Jesús era igual a Dios. O sea, las palabras del versículo 6 constituyen la manera como el apóstol afirma que Jesús era real y verdaderamente Dios. O sea, no debe de haber ninguna duda en nosotros, hermanos y hermanas, ninguna duda como que Cristo momentos no fue Dios y que se desprendió de ser Dios. Una cosa es que muchas veces Él actuó como humano en el aspecto de vivir como humano, pero su naturaleza divina Él siempre la tuvo. Esta es una realidad. Entonces, considere lo que significa existir en forma de Dios. Hay que ser claros en esta situación. O sea, cuando hablamos de qué es lo que significa existir en forma de Dios, es ser igual a Dios en el cielo. Fíjese que claro, ser igual a Dios en el cielo. Usted trate de imaginarse el honor que se confería a Cristo, la adoración que recibía y las maravillas que disfrutaba. En la oración que Jesús elevó a su Padre en el Evangelio de Juan capítulo 17, porque esa es una oración
que el Señor Jesucristo está elevando a su Padre, Él se refirió, lo leímos el versículo 5, a la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. O sea, cuando no se había hecho la creación, Él ya tenía existencia. Él ya estaba con el Padre. Él ya estaba con el Espíritu Santo. Entonces, jamás podremos comprender el desprendimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta que entendamos lo que Él tuvo que sacrificar. Solo imaginariamente, repito, que usted hubiera estado en el lugar del Señor Jesucristo como Dios, en la gloria del Padre, en la gloria del Espíritu Santo, en el cielo, y que de repente se tuviera usted que desprender de esa condición de Dios en la deidad y venir aquí a la tierra y entonces tomar la forma de hombre. Más adelante vamos a seguir viendo más acerca de esto que estoy diciendo. Aunque Cristo debió de haber tenido las bendiciones de ser en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Quiero darle una explicación y usted lo conoce muy bien. ¿Qué es aferrarse? Aferrarse es agarrarse de algo. En lo físico, usted, por ejemplo, va a la orilla de un abismo y usted se aferra a algo donde usted no va a irse al vacío. Aferrarse también en el sentido de aferrarse a pensamientos. Yo tengo este pensamiento sobre determinada situación y de ahí nadie me saca. Estoy aferrado a esa situación. ¿Ve? En cuanto a nuestro Señor, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No, hombre, si yo soy Dios, y si por qué me voy a ir a la tierra y voy a tomar la forma de hombre. ¿Cómo? Si aquí estoy en esta condición divina, igual a ti, Padre, igual al Espíritu Santo, ¿por qué voy a hacer eso? Él no procedió así, de esa manera. En el idioma original, la expresión cosa a que aferrarse es el sustantivo griego apargamón. Esta palabra aparmón, se deriva del griego arpazo, con H y con Z al final, que significa agarrar, tomar por la fuerza, arrebatar. O sea, arpagmón puede referirse a cosa retenida con fuerza. ¿Ve? Creo que el significado de este pasaje es el que Jesús no se aferró fuertemente a su condición divina. Él no se aferró fuertemente a esa condición divina. Nosotros entendemos bien, como Dios que era, el Señor Jesucristo, el Verbo que fue encarnado, sabía a qué venía a la tierra, sabía todo lo que Él iba a sufrir, sabía todo. Entonces Él no se aferra a pesar de que lo sabía. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que entender que no se aferró fuertemente a esa posición de honor celestial. Él no dejó que eso le consumiera.
Esta pues es la interpretación común y de hecho universal de los padres griegos, que tendrían el sentido más vívido de los requisitos del idioma. O sea, nosotros necesitamos explicaciones en el idioma griego, o del idioma griego, porque no es nuestra lengua, porque nosotros estudiamos la palabra de Dios en nuestro idioma español, pero originalmente el significado proviene, hablando del Nuevo Testamento, pues del idioma griego. Entonces, hay predicadores que han usado la ilustración de, por ejemplo, de dar un hueso a un perro hambriento. Mire, no hay cosa más terrible, y a mí cuando era niño, yo tenía quizás a lo mejor unos 10, 12 años, había un perro en el barrio donde yo vivía, y el perro se llamaba Bobby. El perro era chiquito, pero como dice el dicho, chiquito pero matón, y era bien bonito el perro, era grueso. Y él era amigo del barrio, ¿ve? Entonces, vengo yo un día y él estaba comiéndose un hueso. Y yo andaba, creo que con Gina, y como niño cometo el error de con mi planta del pie sobarle su espalda. Ese perro se dio la vuelta y me dio una mordida como no tienen idea. Yo he sido de mala suerte en mi vida, me han mordido al menos 10 perros. No hay cosa más horrible que recibir una mordida de un perro. Duelen, duelen. Y no hay cosa más horrible de que usted se le acerque a un perro que está comiendo, porque él no tiene la culpa. El perro lo que él piensa es que usted le va a quitar ese hueso, esa comida, ¿ve? Y de ahí el dicho que en los de antaño se decía: he agarrado un buen hueso, o sea, he agarrado un buen trabajo. Entonces, el perro pues evidentemente lo va a agarrar a usted con toda su fuerza. Si usted trata de quitarle el hueso, por más que tire y jale, no se desprenderá de él. ¿Por qué? Porque teme perder el hueso. ¿Por qué estoy dando esta ilustración, hermanos y hermanas? Porque este no fue el sentir del Señor Jesús. Miren qué hermoso. En lugar de aferrarse a su estatus celestial, Cristo estuvo dispuesto a desprenderse de él. ¿Ven? Es como yo recuerdo, creo que en algunas lecciones en el pasado la he usado, pero me gusta, viene al caso esta situación. Viene al caso esta situación porque un día éramos niños, en casa fuimos 4 varones, yo el menor de todos, y un día mi mamá no tenía dinero para darnos, aparte de frijoles y arroz, y pues comimos. Evidentemente el niño no entiende eso y se enoja cuando no hay un conqué más sabroso. Entonces, pero para mi papá había hecho un suculento bistec, ¿ve? Y cuando llega mi padre, le dice: ¿y este bistec? Le dice: ah, es tuyo, le dice. Claro, como las madres de antaño, de recibir bien a su esposo, y porque llegaba de trabajar, así es que, y los niños le dicen: ¿qué comieron? Frijoles y arroz.
No le dice, hacelo 4 pedazos y le das acá a ellos una porción de este bistec. Prefiero que ellos coman y a mí dame mejor siempre frijoles y arroz, que me basta. Hermanos, Cristo, en lugar de aferrarse a su estatus celestial, Cristo estuvo dispuesto a desprenderse de él con el fin de poder venir a la tierra a morir por nosotros. En tiempos recientes, una variación de esta idea se ha vuelto popular. O sea, ¿por qué digo esto? Porque Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse para su propio provecho. No, hombre, si ya soy Dios y yo quiero sacarle provecho a mi condición de Dios, ¿ve? Cuando leemos acerca del desprendimiento del Señor, necesitamos aplicar personalmente la enseñanza. Pregúntese usted, ¿hay algo a lo cual me aferre, algo que agarre con fuerza, algo de lo que tenga necesidad de desprenderme para que pueda servir mejor a Dios y al hombre? Y usted lo sabe mejor. Mire, también le pongo esta ilustración de los reyes de la antigüedad. Y hay muchas películas que muestran esto, hay documentales que muestran esto. Usted puede leer la historia antigua de cualquiera de los reyes, desde la creación, se va usted a las épocas medievales, se va a la Edad Media, se va a las épocas de la colonia. ¿Y qué es lo que sucedía con los reinados? Peleaban entre ellos mismos y el propósito era matar a los reyes de las otras naciones. Pero lo peor era que dentro de una misma nación surgían otros que tenían las cualidades para ser reyes. Y lo que hacían los reyes era exterminar, o sea, matar a la persona que le iba a causar problemas para que él no continuara en su reinado. Cristo no actuó así de esa manera, hermanos. Cristo se desprendió y vino a la tierra a morir por nosotros. Por eso dice, sino que en lugar de aferrarse a su posición celestial, Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Una de las primeras palabras que cuando yo estuve estudiando en la escuela de predicación, aprendí del idioma griego era la palabra doulos, y se escribe D-O-U-L-O-S, pero se pronuncia doulos. Doulos es siervo. El siervo en el idioma griego era verdaderamente un esclavo, ¿ve? Entonces, nosotros tenemos que entender que en lugar de aferrarse a su posición celestial, Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante, ¿ve?, a los hombres. Se despojó, es algo que ha cautivado a todo el mundo. Claro, a todo el mundo que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, como les decía, pues la frase se despojó ha sido una encendida polémica la que se ha suscitado en torno a la interrogante de qué se despojó él. ¿De qué se despojó él? Bueno, la palabra griega que se traduce por despojar, hermanos, es kenos, con la letra K, y así como la oye,
kenos, dio lugar a la llamada teoría kenótica de la encarnación. O sea, Cristo se encarnó, la cual enseña que cuando Jesús vino a la tierra, fíjense lo que voy a decir, Él se despojó a sí mismo de su deidad básica, de todas o la mayoría de sus cualidades divinas, pero no de todas, fíjense bien, no de todas, sino que de algunas. Esta postura ve en la frase se despojó a sí mismo un significado que no tiene y que contradice otros pasajes que enseñan claramente que mientras anduvo sobre la tierra, Jesús siguió siendo Dios. Yo espero que usted lo crea, hermano y hermana. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender, que mientras Él anduvo sobre la tierra, Jesús siguió siendo Dios. Y como dice el dicho popular, para muestra un botón, ¿cuántos milagros no hizo aquí en la tierra? Cuando va a su primera boda, transforma aquellas tinajas de agua pura en vino de primera calidad. Porque fíjese que aunque nosotros no somos de una nación vinícola, pero los vinos tienen calidades. Y dice que el milagro que hace de transformarlo, lo hace en vino de primera calidad. Bueno, resucitó muertos. ¿Qué no hizo? Le dio de alimentar a 5,000 personas hambrientas. ¿Ve? Entonces, su condición de Dios aquí en la tierra siempre la tuvo. El apóstol Juan declaró que Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo hemos leído los versos 1 y 14 del capítulo 1. El ángel dijo a José que Jesús sería llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, lo tenemos en Mateo 1:23. Tomás llamó a Cristo Señor mío y Dios mío. Imagínense, Señor mío y Dios mío. La doctrina de la encarnación declara que Jesús fue plenamente hombre, pero también plenamente Dios. Hay que entender esta situación, hermanos. Cuando Jesús vino a la tierra, Él no tuvo que dejar de ser una cosa. O sea, no tuvo que dejar de ser Dios para que en la misma medida pudiera llegar a ser otra cosa, y esa otra cosa, hombre. Hay una ilustración que quiero compartirla con ustedes que viene al caso. Se las presento esta ilustración. Hace muchos años, cuando el duque de Windsor era el príncipe de Gales, él salió un día del palacio de Buckingham, viajó hacia el oeste al territorio de las minas de carbón. Nosotros no entendemos esto, hermanos, porque en este país no tenemos carbón, pero los países que tienen mucho carbón, como Inglaterra, como Chile, son grandes minas, hermanos. Y dice que se puso una gorra de minero y bajó a los sombríos túneles para comprobar por sí mismo las condiciones en que laboraban los hombres en una difícil y peligrosa rama de la industria británica. Como miembro de la familia real, él seguía siendo príncipe en la misma medida que lo era cuando vivía en el palacio en Londres. Pero si bien su igualdad esencial con la realeza permanecía intacta, ya no había una igualdad en cuanto a experiencia.
había consentido él en participar de experiencias que jamás vinieron a él cuando estuvo en medio de las elegancias y las extensiones del palacio, las bellezas del palacio. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, para que entendamos esta ilustración todavía más. Estando en esa condición de Dios, no se aferró. Él estuvo dispuesto a venir aquí a la tierra y sabía que venía. Entonces volvamos a la pregunta. ¿De qué se despojó a sí mismo el Señor Jesucristo? Han abundado muchas conjeturas y es evidente que los traductores creyeron que Él se despojó de su reputación celestial y dice que hizo a un lado sus privilegios. O sea, otras traducciones u otros han dicho que se despojó de las glorias, las prerrogativas de la deidad. En vista de que el pasaje no especifica las cualidades de que se despojó él mismo, tenemos que entender que cuando él está diciendo que se despojó, tenemos que entender que realmente él deja esa condición privilegiada para que nosotros aquí en la tierra pudiéramos creerle y pudiéramos ser seguidores de él y evidentemente por medio de él obtener nuestra salvación. Es probable que lo mejor sea tomar esta última parte del versículo 7 como la explicación de la primera parte del versículo. O sea, él se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo al tomar forma de siervo hecho semejante a los hombres. Hay otra versión que dice, se despojó a sí mismo en el sentido de que tomó la forma de esclavo. Quizás nosotros en nuestro ambiente salvadoreño, en el ambiente de todo el continente americano y quizás aún del continente europeo, quizás se pueda entender más esta situación en el continente africano, donde hay naciones que todavía viven calamidades como de esclavos, pero quizás nosotros, hermanos, les hago énfasis en esta situación y con esto voy a terminar esta parte. Quizás nosotros nunca podremos entender a plena certeza lo que en aquellos tiempos era ser un esclavo. Quizás lo más cercano a ser un esclavo para nosotros se remonta a los tiempos de la colonia, a los tiempos del siglo XVIII y del siglo XIX, cuando habían colonos en nuestras fincas. Quizás es lo más cercano, pero ser un esclavo en los tiempos antiguos testamentarios, como también en los tiempos nuevos testamentarios, era algo que verdaderamente el esclavo estaba totalmente al servicio de quien le había comprado y tenía que hacer todo lo que él le dijera, hasta las cosas más indignantes a que se refería el ser un esclavo. Pues hermanos, el Señor Jesucristo, en el sentido más grande, tomó esa forma de esclavo e hizo lo más indignante sin haber cometido ningún pecado para habernos dado salvación.
Termino acá y yo les digo que en lo que vamos a seguir estudiando, vamos a seguir comprendiendo más acerca de estas explicaciones que el Señor me permite darles. Solo siempre les pido a cada uno de ustedes aquí presentes, como a quienes me escuchan a través de estos medios masivos de comunicación a nivel mundial, que oren por mí, para que no hable más de lo que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos revela. Dios bendiga su palabra.